Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Buenas tardes, doctor. No, Rodrigo, nomás, no te preocupes. Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, doctor. Bueno, doctor, vamos a comenzar con la entrevista. Doctor, mi nombre es Sari Reina, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le doy la bienvenida a la entrevista que tiene como objetivo analizar y conocer cómo va a ser la reestructuración de la economía después de la emergencia sanitaria. Eh, Voy a comenzar, doctor, eh, agradeciéndole a usted por su tiempo y por concederme la entrevista. El doctor Rodrigo García es abogado de la Corte de Apelaciones de Talca y de Santiago de Chile. En la actualidad es ministro suplente del Tribunal de Propiedad Industrial. También es profesor de la Universidad Autónoma de Chile y actualmente está dando el programa de doctorado en Derecho. Es magíster en Europa, magíster en Law and Economics. Bueno, doctor, con esta introducción vamos a dar inicio a la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cree usted, doctor, que el mercado necesita de una regularización directa después de la emergencia sanitaria para regular la inflación de los productos de primera necesidad? A ver, ya. En general, el mercado es un buen asignador de productos en relación con la producción y las necesidades de las personas. Entonces, siempre que hay fijación de precios, lo que se genera es escasez y mercado negro. Por lo tanto, la fijación de precio no es una mala idea, es una pésima idea. Lo que las políticas sociales se deben hacer a través de subsidios. Entonces, dejar que el precio un poco fluctúe, porque tiene que ver con la cadena de producción. Imagínate, si tú el precio lo bajas artificialmente y lo bajas del costo, no hay ningún incentivo para producir. O sea, alguien demente podría producir bajo el costo. Por lo tanto, inmediatamente las únicas personas que quedan produciendo son las que producen para el mercado negro. Y a tasas de riesgo mayores, los precios reales son mucho más altos, porque ahí tú le sumas una tasa de riesgo. O sea, si tú eres un productor y estás dispuesto a producir para el mercado negro, quiere decir que en cualquier momento te pueden meter preso, te pueden, digamos, tomar toda tu mercadería y llevársela para repartirla, etcétera. Entonces tú cobras un sobreprecio por eso. O sea, al final del día tú tienes escasez y precios más altos. Eh, y la experiencia latinoamericana siempre ha sido eso. En Chile, hace mucho tiempo, en los años 70, se fijaban los precios. Y bueno, Chile era un país pobrísimo. Entonces el mercado tiene que ver simplemente con un mecanismo que te asigna valor a las cosas. Si el mercado, digamos, las intervenciones de mercado son aquellas que deberían tender a lograr el máximo de competencia, y evitar los acuerdos entre productores que fijen precios, porque si el productor fija los precios, esto se llama precios monopólicos, por lo tanto baja la cantidad consumida y eso obviamente perjudica a las personas. Entonces lo que hay que impedir son esos acuerdos, tratar que hayan la mayor cantidad de actores posibles, porque generan empleo y generan mayor competencia, o sea, menores precios a mayor calidad. Claro, doctor, pero en caso de que no se aplique una regularización directa, se da el caso de que una de las consecuencias fue o es de que exista un mayor número o tasa de corrupción en algunos países. ¿Es así? En, es que en realidad es el efecto contrario. Cuando tú tienes fijación de precios, eh, la tendencia natural es tratar de capturar al regulador. Una fijación de precios, tú, digamos, haces que el poder político tenga, digamos, genere influencia muy importante en materia económica. Por lo tanto, con, digamos, un gran control en la economía se genera mayor corrupción. Claro, doctor. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. Ujú. ¿Considera usted que el aplazamiento de los pagos de los contratos de arrendamiento es una medida económica y legal que ayudaría a la economía? En caso de que se aplique esta medida, ¿cuál sería su efecto legal en la sociedad o en el ámbito jurídico?
Lo que pasa es que lo que pasa con el coronavirus es que la economía se frena. Por lo tanto, es una afectación general a las bases de la economía durante un tiempo limitado, porque esto tiene una duración de 4, 6 meses, 8 meses, y luego va a ir bajando. Eh, entonces no basta con que tú digas, bueno, simplemente el arrendatario no paga, digamos, el canon, pero eso tú pasas el problema desde el arrendatario al arrendador. ¿Ah? El arrendador no tiene por qué ser una gran empresa, es una persona que vive que en su momento juntó los recursos necesarios para tener una casa y arrendarla. Mucha gente arrienda su casa y se va a un departamento más pequeño, entonces en el fondo no es la solución. La, Se pueden establecer periodos de suspensión de pago que se activan posteriormente. O sea, por ejemplo, en muchos países establecen periodos de 2 meses de suspensión de pago, que es una suspensión de pago en torno a que durante ese periodo no se paga, pero después habría que pagarlo. Eh, Ahora lo más, digamos, lo más apremiante es lo que ocurre con las empresas, porque si tú te cargas mucho tejido empresarial, no va a ocurrir lo que los economistas quieren, que la mayoría se produzca una V, ¿no? Que la economía cae y después sale y se recupera muy fuerte, sino que se va a producir, si tú rompes el tejido empresarial, se va a producir una caída y luego no va a haber una recuperación realmente importante. Entonces eso puede ser mucho más grave. El tema es cómo tú haces que el dinero, la liquidez, vaya efectivamente hacia las empresas y vaya hacia las políticas de subsidios para la gente que se queda en la casa y que no tiene los recursos necesarios para tener la alimentación. Entonces, la alimentación es lo esencial, se pueden establecer periodos de suspensión, de arrendamiento, o por lo menos que porcentualmente se pueda pagar menos. Por ejemplo, pagar el 30% del canon de arriendo durante un periodo de 3 meses y luego que el resto se paga porcentualmente en forma posterior podría ser una solución. También otra solución es establecer soluciones por área, porque lo que más preocupa es el tema de las empresas, y las empresas tienen realidades muy distintas. Por ejemplo, una empresa que produce huevo, por decir cualquier cosa, que un alimento de primera necesidad, en estos tiempos se ha multiplicado. La gente, el huevo es un alimento barato, por lo tanto el que produzca huevo va a ganar más que lo que ganaba antes. Entonces no tenía ningún sentido en esa área el producir suspensiones, pero sí habría que determinar qué áreas son las más afectadas, por ejemplo la línea aérea, un área muy afectada, por ejemplo el transporte, un área menos afectada porque se sigue transportando. Entonces tal vez el ministro de Economía podría, digamos, detectar un porcentaje o porcentaje en áreas afectadas y transmitir suspensiones de contrato equivalentes en las determinadas áreas por un periodo acotado, con recursos que se podrían inyectar desde los bancos centrales, promoviendo liquidez y luego una recuperación muy rápida en torno a no generar, digamos, tanto gasto social. Hay que generarlo para que la gente, digamos, tenga recursos, pero tratar de concentrar el gasto social cuando venga la recuperación. Eh, por ejemplo, flexibilidad laboral yo creo que es fundamental. Eh, Se puede establecer, por ejemplo, que en los casos de caer el país en recesión, las empresas, en lugar de despedir a las personas, puedan bajarle los sueldos. Entonces, es mucho mejor que una empresa, por ejemplo, si pierde, imagínate, tiene un 30% sus utilidades, pueda bajar el 40 o 20% los sueldos de sus trabajadores y luego cuando se empieza a recuperar, empieza a subir los sueldos. Y eso hace que la economía se recupere, o sea, genera un efecto que hace que la economía rápidamente, cuando los que administran la empresa ven que hay brotes verdes, entonces aumentan los sueldos y como saben de economía, lo van a hacer porque eso va a producir que la economía se recupere, aumenta el poder adquisitivo de los ciudadanos, entonces si todos lo hacen, la gente que ve que su sueldo sube va a consumir más y eso va a generar un beneficio para la empresa. Entonces no es solamente que lo hagan por el bienestar de otros, sino que también es por el beneficio de ellos mismos y también de la sociedad. Porque claro, mucha gente a veces quiere beneficiar a la sociedad, pero sabe que no saca nada, por ejemplo, no despide a nadie, porque una empresa que diga ya no voy a despedir a nadie. Y Ujú. luego se va a encontrar con que no tiene recursos.
y luego cuando venga el tiempo en que tenga que funcionar va a tener que quebrar. Entonces, Claro, doctor. La siguiente pregunta también es más o menos de referente al área de los contratos, y es, el impacto del COVID-19 en nuestra sociedad ha generado una gran tasa de desempleos. Esta causa de que las empresas no tienen el suficiente monto económico para seguir pagando a los trabajadores. Una de las medidas del gobierno ecuatoriano frente a esta problemática es que no se va a recoger los despidos que se dan y hacer un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador. ¿Usted cree que este acuerdo, o qué considera usted que debería de tener este acuerdo entre el empleador y el trabajador para que no se dé más la tasa de desempleo? Porque se registraron alrededor de 3.500 despidos. Entonces, ese es un fuerte impacto en la economía. Entonces, ¿qué maneras o qué medidas decretaría el presidente para reducir este impacto en la sociedad? yo creo que la economía tiene su lógica, y lo importante es que las personas puedan entenderla y que los políticos tengan la valentía suficiente para mantener esos puntos. Y tiene que ver con lo que conversamos hace un rato. Por ejemplo, si los empresarios se les permitiera bajar sueldos dentro de determinados rangos, por ejemplo, se podría decir que durante la etapa del coronavirus, determinar un rango hasta que opere el coronavirus, y durante ese tiempo que se puedan bajar hasta el 30% los sueldos. Y eso por sí solo llevaría a que muchos empresarios, en lugar de despedir gente, bajarían sueldos. Pero como es una medida como el arrendamiento, durante lo que dure el periodo, se podría agregar que se podrían mantener bajos los sueldos en la medida en que se declarara una recesión. Entonces, una recesión son periodos de crecimiento seguidos. Entonces, a la medida que la economía no se recupere, entonces pueden mantener la baja del sueldo, pero cuando se recupere, cuando no haya recesión, se sube el 30%, y de esa forma, entonces tú impides que la gente se despida. Ahora o sea, impide los despidos o hace que bajen los despidos, no que los impida. Ahora lo otro es tener un sistema de seguridad social que funcione. Lo que se hizo en Chile fue que parte del seguro de despido, se permitió que el seguro de despido, durante, digamos, las empresas que se acogen a unos programas de mantención de empleo, puedan recurrir sin despedir a los trabajadores y bajando sueldos, y que ellos puedan cobrar parte del seguro de cesantía. Entonces se pueden establecer mecanismos de ahorro, siempre tienen que haber mecanismos de ahorro a través de las empresas, que cuando viene una etapa de crisis como esta o cualquier otra, se pueda recurrir a ella, aunque no sean exactamente destinados a eso. Por ejemplo, lo que ocurre con el seguro, este seguro es de desempleo, es para otra cosa, no es un seguro para hacer frente a una pandemia sanitaria, pero se puede ocupar. Entonces, todo lo que sea mecanismos de mejorar un poco la seguridad social, en la medida que funcione bien, ¿no es cierto?, no haya procesos de captura, y que no haya mala utilización de los, digamos, de los gobernantes y partidos políticos de estos fondos, es positivo. Que se manejen con un nivel técnico, que sean fondos que generen una buena inversión. Por ejemplo, estos seguros se mantienen unos fondos de inversión que una rentabilidad alta. Bueno, después de 20 años, 10 años, permite hacer o enfrentar de mejor forma estas crisis, que además siempre se han producido, no al nivel de esta última, que es brutal, pero las crisis son sustanciales al modelo de mercado, porque lo que ocurre es que la información del mercado es imperfecta, y siempre hay un área que está supravalorada o muy valorada, y en realidad hay que reactualizar sus precios, y cuando se hace un área importante en la economía, los precios caen. Bueno, eso genera un efecto dominó en el resto de la economía, que hace que se genere la crisis. La gente dice, oh, sorpresa, cada 12 años no viene una crisis. No hay ninguna sorpresa, eso es lo normal. Lo raro es que no haya una crisis después de 10, 12 años. Entonces la pregunta que uno le debería hacer seriamente a los políticos y a la clase política: oiga, usted en la época de las vacas gordas está ahorrando los recursos necesarios
para que cuando venga la crisis el país no se vaya, digamos, en una caída libre, entonces estemos como una especie de montaña rusa, ¿no es cierto? Arriba con las materias primas, los precios subprime en Latinoamérica, después viene la crisis y todo en la pobreza, etcétera, es lo esencial. Y que la gente empieza en las escuelas de derecho, que los abogados empiezan a entender de economía, cosa que los políticos, que generalmente son abogados, sean capaces de transmitirle estas cosas a la gente, porque no tiene por qué ser los políticos ser una tropa irresponsable, sino que Claro, puede ser gente que actúe en forma correcta también. ¿Mm? ujú, claro, doctor. Completamente de acuerdo con usted. Bueno, doctor, esta es la última pregunta y es, en base al costo y beneficio de un proyecto de ley, ¿cuál cree usted que sería el mejor proyecto que se debería emplear para mejorar el mercado de las empresas? O sea, para incentivar o hacer que las empresas mejoren económicamente. Bueno, en general, como estábamos conversando, hay políticas estratégicas, pero dentro de las políticas estratégicas en nuestros países cuesta mucho que funcionen porque caen con políticas de captura. ¿M? Por ejemplo, todo el sudeste asiático, todos esos países se origina, digamos, hicieron eh, inversión estratégica en determinadas áreas, ¿no? Todos lo sabemos, el área automotriz, el área, digamos, industrial, etcétera, se fomentó en Asia gracias a políticas estratégicas. ¿Eso se podría hacer en Latinoamérica? Bueno, también se podría, pero el otro mecanismo también que es muy útil es el que estábamos conversando, o sea, trabajar sobre las fallas de mercado, haciendo que el mercado funcione de la mejor forma posible, cosa de generar los incentivos para que Ecuador, para que Chile venga inversión extranjera, generen empresas importantes y esas empresas contraten a la gente, suba la calificación de nuestros trabajadores, que es lo más importante, lo que viene del mundo, es muy positivo. Al revés, la gente dice que las nuevas tecnologías van a traer desempleo. Bueno, la historia del desempleo y las nuevas tecnologías es antigua. Cuando se produjo la revolución industrial, se decía que la gente que venía del campo a la industria iba a venir un gran desempleo, que bueno, y efectivamente vino una época muy dura al principio, pero luego se vio, ¿no es cierto?, que se generaban una serie de nuevos trabajos, y en los países que son intensivos en tecnología esto se ha visto. En Japón, hoy día, los japoneses que nunca había emigración están trayendo emigrantes de otros países porque no dan abasto con su propia gente, y la tecnología promete un mundo mucho mejor, pero necesitamos educar mejor a nuestra población, y para eso el modelo capitalista. El modelo capitalista es el que nos permite, digamos, lograr un mejor desarrollo. A mí me gusta mucho el feminismo. Hace tiempo unas feministas me decían, oiga, ¿y cómo en nuestros países semicapitalistas puede haber feminismo? Y yo me reía con la pregunta, le digo, bueno, hábleme usted por favor de un país que no sea capitalista y que tenga feminismo. ¿Cuáles son las grandes feministas? Alemania, Australia, Estados Estados Unidos. ¿Usted cree que Unidos. en Corea del Norte, en China, en Rusia hay feministas? No hay feministas. El feminismo en general, los movimientos libertarios y los movimientos de igualdad en torno al crecimiento real de las personas se genera en capitalismos sanos, con capitalismos que logren crecimiento y logren igualdad de oportunidades. Es decir, que la persona más pobre tenga la oportunidad de ser presidente de la República. Bueno, cuando uno cumple esa promesa, esa sociedad le espera un buen futuro. ¿Cuál es el problema en Latinoamérica? Que no tenemos empresas. Si tú lo piensas bien, uno para a una persona en Europa y le dice, oiga, mencióname una empresa ecuatoriana que conozca, y no conoce ninguna, o chilena. Dígame, una empresa ecuatoriana, ni idea. Dice, y latinoamericana, nómbreme una empresa latinoamericana, y no conocen, porque no hay empresa Claro. relevante. Y si hacen lo mismo, tú paras a un ecuatoriano y le dices, oiga, mencióname ya una empresa alemana, te menciona 10, mencióname una empresa italiana, 5, mencióname empresas españolas también. Entonces, nuestro problema de Latinoamérica es que no tenemos empresas, o sea, nos falta más capitalismo, es todo lo contrario. Llevamos recetas de años con que el problema es generar políticas igualitarias, pero lo primero que tenemos que hacer es generar riqueza. Y cuando generemos riqueza, fijarnos en que haya igualdad de oportunidades, no que solamente se lo lleven los más ricos, sino que haya igualdad de oportunidades. Y eso se hace focalizando, no fijando precios, sino que dando subsidios, por ejemplo, en materia de educación, combatir la droga, que haya una mejor educación, invertir muy fuerte en educación parvularia, que
la lucha por la inteligencia de los niños se da en los primeros años, por lo tanto tienen que tener una buena educación parvularia, primaria y secundaria, porque si tú logras una educación superior relativamente justa, entonces el niño del lugar pobre va a poder llegar a tener una buena educación y eso va a generar, ¿no es cierto?, felicidad a la población, va a generar menos problemas de revoluciones, de problemas sociales y va a generar al final, después de muchos años, una ciudadanía más homogénea y que esté pendiente de generar riqueza. Yo te diría que el Claro, problema de nosotros es cultural, de que a los jóvenes transmitirles, oiga, genere riqueza, la riqueza digamos, sola es un avaro, pero la riqueza acompañada de gente generosa, que lo que haga es tratar que sus operarios estén bien, que generar proyectos que generen mayor bienestar para toda la comunidad, algo muy positivo, y si mucha gente pensara así, bueno, no estaríamos en el lugar triste en que está toda Latinoamérica, ¿no? claro. Claro, doctor, muchas gracias. Antes de concluir, no sé si tiene algo que acotar a esta entrevista. No, muchas gracias. Me alegro que haya gente joven como tú preocupada de estos temas. Así que mucho ánimo y a estudiar Gracias, doctor. harto y bueno, y alegres como son los ecuatorianos. Así que muy feliz de poder Muchas conversar. gracias, ¿Mm? doctor. Ya, Un de gusto nada. tenerlo en esta entrevista. Hasta luego, doctor.